Es un honor recibir en el 16º Congreso de Mujeres del Ministerio Tiempos de Restauración a la hermana Victoria Félix o Nati de Félix. Le sirve al Señor desde el año 1972 en la Iglesia Jerusalén Primera, donde ha servido en diferentes ministerios, destacándose el de los sordos y el de servicio de ujieres, el cual es reconocido junto a su esposo Juan Félix en todas las actividades de la ciudad. Recibimos en el Congreso Postradas a la ministro Nati de Félix. Y vemos en la definición postrarse, ¿qué significa? Es muy importante que tengamos en cuenta esta definición. Postrarse, rendirse, humillarse, suplicar, adorar, inclinarse en señal de respeto. También indica sumisión a la soberana voluntad del Señor, doblegar el alma y la voluntad. Eso significa postrarse. ¿Cuántas aquí en esta tarde están dispuestas a postrarse? A doblegar su alma a la perfecta voluntad del Señor. Amén. La historia que vemos aquí es de una mujer, dice la mujer cananea. La desgracia de un familiar es lo que lleva a esta mujer al encuentro con Jesús. Y esta mujer, cuando se encuentra con Jesús, tira un grito de angustia, un grito de urgencia, pero a la vez ella se acerca al maestro con fe y reverencia, porque fíjense cómo le llama Señor, señal de respeto, de reverencia, y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que ella dice: ten misericordia de mí. Pero la que tiene el problema no es ella en sí, es la hija. Pero ella siente el peso de la aflicción de su hija, porque su hija está siendo atormentada por demonios. ¿Cuántas madres habemos aquí? Aleluya. ¿Cómo sufrimos, verdad? Por los hijos. Muchas veces quisiéramos que las cosas nos sucedieran a nosotras y no a ellos. Y dice la palabra, ¿verdad?, que esta mujer viene ante Jesús con esta petición. Piensa lo importante que es interceder en oración y súplica por nuestros hijos. Dice la historia que cuando Agustín de Hipona iba todavía por el camino del vicio y la perdición, su santa madre Mónica le expuso su caso al obispo Ambrosio, y le expuso la aflicción de su alma por el estado espiritual en que se encontraba su hijo. Y dice la historia que Ambrosio, después de escucharla, le dijo: ten confianza, mujer, no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Aleluya. Así que, mujer, esta palabra es para ti. Si estás orando por tus hijos, que tú lo ves alejado, los ves indiferente a las cosas del Señor, ten confianza. Te dice el Señor en esta tarde: no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Aleluya. Entonces, fíjense, esta mujer va ante Jesús. Yo pienso, hermanos, que si hubieran muchas madres, muchos padres que de manera semejante a esta mujer implorasen la ayuda del Señor para sus hijos, en esta sociedad no hubieran tantos delincuentes, no hubieran tantos jóvenes perdidos en los vicios. Si muchas madres, muchos padres intercediéramos ante la presencia del Señor por nuestros hijos. Y esta mujer, una intercesora, va a interceder delante del maestro por su hija. Pero nos dice el verso 23 que Jesús no le respondió palabra. Qué extraño. El maestro se queda en silencio. Cuando el maestro, acostumbrado a animar, a acoger a todo el que se acercaba a él, dice que no le respondió palabra a esta mujer. Y todo parece indicar como que esta mujer ni recibiría ayuda, ni recibiría respuesta del maestro, porque él se queda en silencio. Pero Cristo sabía lo que estaba haciendo.
Cristo sabía lo que hacía. Y es por eso que no le contestó palabra, para que esta mujer intensificara el anhelo de su corazón, el anhelo de su oración. Aleluya. Muchas veces el maestro se queda en silencio y no nos da respuesta. Pero eso no significa que Él no está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Él lo que quiere es que intensifiquemos la búsqueda, que nos postremos delante de su presencia, en humillación, en adoración. Eso es lo que estaba haciendo el maestro. La estaba empujando, le estaba premiando a que ella insistiera en su petición. Aleluya. Y dice la palabra que los discípulos interceden. Pero ellos no se interceden porque tuvieran compasión de esta mujer. Ellos interceden porque esta mujer está alborotando, dando gritos entre la multitud, y está entonces robando la atención. Y ellos interceden: mira, maestro, despídela. Y la respuesta de Jesús a los discípulos, mire, era para que esta mujer desistiera de su petición. Porque en el verso 24 hay una respuesta. Si ustedes tienen su Biblia ahí, lo podemos leer de nuevo, el verso 24. Lo que dice el maestro. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que a ti no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una respuesta de repulsa, de repudio aparentemente. Porque ella era una mujer gentil que estaba excluida, ¿verdad?, de la ciudadanía de Israel. Pero ella persiste en su petición. Y dice la Biblia que ante esa respuesta del maestro, ella se postra ante él, en humillación, en adoración. Y es entonces cuando ella clama: Señor, socórreme. Aleluya. Miren qué oración la de esta mujer, un ruego, una súplica. Señor, socórreme. Ella sabía que el maestro tenía su respuesta. Ella no iba a ir a otro lugar. Ella sabía que ese era el Mesías. Aleluya, que tenía respuesta para ella. Pero fíjense, él insiste en su rechazo. Y entonces le añade unas palabras muy humillantes, que parecen como cerrarle todas las puertas a esta mujer. Toda la puerta de la esperanza parece como que el maestro se la cierra. Y es posible que esto podría hasta llevarla a la desesperación. Porque me imagino que esta mujer estaba tan angustiada, quería la sanación de su hija, estaba desesperada. Y dice la Biblia que ella se postra ante Jesús con desesperación: Señor, socórreme. Porque esta mujer, hermanas, tenía una fe grande. Dice el verso 26. Oiga lo que le dice el maestro. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué fuerte, qué duro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, los gentiles eran despreciados por los judíos y eran tenidos tan en poco que eran muchas veces llamados y contados como perros. De ahí que Jesús dice la palabra perrillos. Y en las casas siempre, ustedes saben que en las casas siempre tenemos esos perritos que están debajo de la mesa esperando, ¿verdad?, a que uno le tire algo de comer. En otras palabras, Jesús le está diciendo a esta mujer: ¿cómo puede ella esperar comer el pan de los hijos cuando no pertenece a la familia? Al parecer Jesús ha sido como muy duro, muy drástico con esta mujer. Pero el Señor está probando la fe de ella. El Señor está probando la fe de esta mujer y provocando en ella sentimientos de indignidad, que se sienta indigna de merecer algo de parte del Señor. Hermanos, lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros es algo grande. No éramos dignos.
No éramos dignas de recibir tanta gracia, tanta misericordia, tanta bondad. Aleluya. Yo no me canso de bendecir y alabar al Señor por la misericordia que ha tenido para conmigo, para con mi familia. Aleluya. Y eso era lo que el Señor estaba provocando, que esta mujer se sintiera de esa manera, que se sintiera con sentimientos de indignidad, de vileza. Y dice la palabra que ella no desiste, porque sabe que el Señor es que tiene su milagro y permanece postrada. Hay victoria ahí, hermanas. Postrada a los pies del Maestro. Aleluya. Que nada ni nadie te mueva, ninguna palabra, lo que tú veas, lo que tú oigas, no te muevas de ahí. Mantente a los pies del Maestro. Aleluya. Y fíjense que esta mujer, en vez de rebatirle al Maestro o de estallar quizá en llanto por esa palabra tan dura que ha recibido, o estallar en quejas o improperios hacia el Maestro, dice que esta mujer permanece allí postrada y suplicante ante Jesús. Y de repente, con una tenaz sagacidad, esta mujer le da un giro inesperado a su petición y aprovecha las palabras del Maestro. Dígale a la que está a su lado: aprovecha las palabras del Maestro. Dígaselo. Aprovecha las palabras del Maestro. En las palabras del Maestro hay vida. Hay vida para ti. En las palabras del Maestro hay respuesta. Oh, aférrate a las palabras del Maestro, lo que Él ha dicho de ti en su palabra. Eso es lo que tú tienes que procurar, eso es lo que tú tienes que creer, lo que ha dicho Jesús de ti. Aleluya. Ella aprovecha las palabras. Mire, unas palabras duras, pero esta mujer la aprovecha. Y miren lo que dice en el verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Hermanos, cuánta sabiduría en esta mujer, ¿verdad? Vemos cuánta humildad, su paciencia, su perseverancia en la oración, todo ello producto de su fe. Y dice la palabra que al escuchar Jesús las palabras de esta mujer, no solo le concede su milagro, sino que exalta su grande fe. Una fe grande se ejercita con una prueba grande. ¿Usted sabía eso? Aleluya. Así que si usted está siendo probado y usted cree que esa prueba es demasiado grande, es porque necesita una fe grande. El Señor está probando y ejercitando su fe. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esto es una introducción al testimonio que quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Fíjense, hermanas, hice una boda en el Señor, muy bonita, muy humilde, muchos años de eso. Y fruto de esa unión, pues nació una perla y un diamante. La perla está aquí acompañándome. Y todo parecía marchar muy bien en este matrimonio cristiano. Todo muy lindo. Hasta que cuando mis hijos estaban en la preadolescencia, mi esposo comenzó a descuidarse. Comenzó a cuestionarlo, decirle qué pasa. Él no tenía respuesta, muy evasivo. Y las cosas se fueron complicando hasta que este hombre fue entregando los ministerios a los cuales estaba a cargo, poco a poco. Y yo desesperada. Y transcurrieron, hermanos, de esa situación, transcurrieron varios años, 6 o 7 años, mi esposo descarriado. Imagínense en la etapa de la preadolescencia de mis hijos. Y las cosas se volvieron bien terribles, bien tediosas en el hogar. Los pleitos eran frecuentes, las discusiones, las agresiones,
todo delante de mis hijos. Era un caos terrible, hermanos. En esa situación, mi esposo en el mundo, mis hijos se niegan a ir a la iglesia. En su adolescencia dicen que no van para la iglesia. Ellos están mirando que su papá no va a la iglesia, que ya no hacemos los cultos devocionales, tanto pleito en la casa, tantos problemas, que ellos se niegan rotundamente a volver a la iglesia. Y se sigue empeorando la situación. En ese lapso de tiempo, pues me tengo que mudar a un sitio. Yo vivía en Miramar, o sea, vivíamos en Miramar. De Miramar entonces nos tenemos que mudar detrás de Porvenir, por ahí, antes de Barrio Azul, por ahí bien lejos. Yo antes le decía a la gente cuando me preguntaban, ¿y por dónde es que tú te mudaste, muchacha? Digo, casi llegando a La Romana, porque me la encontraba muy lejos. Hermanos, y entonces nos mudamos a aquel lugar donde no conocía a nadie, era un lugar así como desierto, era un barrio que estaba comenzando y así. Y la situación en el hogar fue empeorando. Ya mi esposo llegaba a cualquier hora, a veces se pasaba un día, 2 días que no iba. Y así, una situación bien difícil, hermano, y mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Hasta que un día yo le dije a él, lo senté en la sala y le dije, mira, hasta aquí, ya no puedo más, estoy agotada. No le recomiendo a ninguna hermana que está pasando por alguna situación y está siendo agredida verbal y físicamente por su marido, que soporte tal situación. Busque ayuda, busque alternativas, porque Dios no nos mandó a nosotras, Dios nos hizo libres, nos mandó a ser esclavas. Y nosotras las mujeres somos como una flor. Y la Biblia lo dice, lo especifica, que somos vasos frágiles. Nosotros estamos para que nos den cariño, para que nos traten bien. No estamos para maltratos. Y así era que se había convertido la situación en mi hogar. Entonces lo senté en la sala de casa y le dije, bueno, esto está, porque había tratado y orado al Señor en muchos años, orando, pero no veía, al contrario, él se iba envolviendo más y más en el pecado. Veía totalmente mi hogar destruido. Así que le dije, como ya prácticamente él estaba mudado, una señora lo había mudado prácticamente. Él iba de ocasiones, así, ya casi la mayoría de las ropas se la había llevado. Pero eso me mantenía en un estado, ya ustedes saben, bien difícil. Y en esa situación ya mis hijos, que eran ya mayores de edad, se independizan. La perla se independiza, el diamante también. Entonces el nido queda vacío. El nido vacío, sin conocer a nadie, sola, un lugar muy lejos de mi congregación, peligroso para salir de noche. Así era la situación, pero le dije que ya está ahí. Todo parece indicar que él se sintió muy feliz, que diría, me liberé. Y así fue, se fue. Pero fue ahí, hermanas, cuando yo realmente me di cuenta lo que estaba sucediendo con mi hogar. Al quedarme sola, sin poder salir. Ahí fue que yo me di cuenta, hermanas, la tragedia que había sucedido en mi hogar. El diablo había destruido, había derribado mi hogar. Un hogar que se había edificado, que sus cimientos estaban en el Señor. De repente ya todo está manga por hombro. Y es ahí, hermanos, cuando vienen voces extrañas, argumentos que parecen lógicos, pero que están totalmente divorciados de la perfecta voluntad de Dios. Mucha gente, inclusive dentro de mi congregación, me aconsejaba que me volviera a casar, que todavía estaba joven. Eso hace muchos años ya atrás. Gracias, querida. Que me volviera a casar porque ese hombre no volvía al hogar, mis hijos eran independientes,
que yo buscaba sola, que me tenía que volver a casar. Yo no hice caso de esas voces, porque yo sabía que no era propósito de Dios. Y yo me enfoqué, yo me refugié en Dios y su palabra. Eso fue lo que hice. Y recuerdo que en una ocasión, bajo esa situación, vino como el Espíritu Santo a mi vida y trajo me compuje tanto que yo creo que fue en la cocina de mi casa, que ahí quedé postrada. Yo me derribé. Yo dije, no puedo más, Señor. Y ahí tirada en el piso de la cocina, yo no sé qué tiempo pasé, pero yo sé que ahí hubieron lágrimas, moco, baba, todo. Ahí hubo de todo. Yo me postré, hermana, buscando refugio en Dios, porque sabía que solamente Él podía hacer un milagro en mi hogar. Y el Señor me dio estas palabras que quizás muchos de ustedes lo han escuchado, pero quiero compartirlas con ustedes. Unas palabras que están en Isaías, capítulo 54. Aleluya. El Señor me dio estas palabras que fueron de mucho consuelo para mi vida. En esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, de tristeza. Alabanza tu nombre. Está en Isaías 54, del 4 al 8. Oigan las palabras que el Señor me dijo. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrá más memoria. Yo era una viuda, hermano. El Señor me dijo estas palabras. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Alabo al Señor. Aleluya por esas palabras que fueron en ese momento de consuelo, que fueron de bálsamo para lo que estaba pasando. Hermanos, porque en esa oportunidad me identifiqué también con el sufrimiento del Señor, con el rechazo que tuvo el maestro. El maestro fue rechazado por su gente más cercana. Quien me estaba rechazando era mi pariente más cercano, el que era una carne conmigo, el que yo amaba. Ese era el que me estaba repudiando, que me estaba abandonando. Hermanos, yo sufrí, como decimos, las 5 heridas del alma más comunes, que son precisamente el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Porque no solo que me abandonó, me rechazó, sino que económicamente me abandonó. ¿Ah? Eso era injusticia. Una mujer sola. Pero me refugié en el Señor. Y de ahí en adelante, hermanas, yo dije, Señor, yo sé que tú tienes respuesta para mi problema. Desde ese momento el Señor despertó un hambre en mí, que yo lo que quería era estar en su presencia. Yo lo que quería era estar postrada en su presencia. Yo lo que quería era estar en el cuarto arrodillada hablando con mi Señor. Y entablamos ese amorío, el Señor y yo entablamos ese amorío y ese romance, hermanas, una cosa extraordinaria, algo maravilloso, que yo no había experimentado en todos los años que tenía en el Evangelio. Yo no había experimentado ese enamoramiento, ese gozo, esa presencia tan linda de mi Señor. Aleluya. Miren, hermanos, y transcurrieron más o menos como 5 meses.
el Señor estaba en silencio. No me respondía a causa de mi petición, pero yo sabía que Él me escuchaba. Yo sabía que Él estaba atento a mi necesidad. Así que seguía postrada en su presencia. Y en una ocasión, orando al Señor, sola, mire, no podía ir a la iglesia nada más, iba a la escuela bíblica, porque no podía salir de noche de ese barrio, de ese sector. El Señor pone a mi mente una joven de la iglesia y digo, oh, Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya y le diga? Y me puse esa inquietud y me dirigí hacia esa joven. Primero la llamo por teléfono y ella me dice, sí, ven para casa. Y esa joven me recibe. Fíjense para que ustedes vean, una soltera. Una soltera. Y cuando le explico, ¿verdad?, mi situación, cómo me siento, ella me dice, mira, vamos a trabajar eso. Y me lleva a 2 de Samuel 3:1. Yo quiero, por favor, vamos a buscar ese verso. 2 de Samuel. Mire, solamente me leyó ese solo verso, sentada en la sala de su casa. 2 de Samuel 3:1. Ajá. Está por aquí. Lo pueden buscar en sus Biblias. Y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene esto que ver? Sí que tenía que ver. 2 de Samuel. Estoy en 1 de Samuel, excúsenme. Segunda de Samuel. Aquí. Si no fue que me pusieron la cita mal, déjame ver si al final. Segunda de Samuel. No. Bueno, no lo encuentro realmente. Pero dice que la batalla entre Saúl, 2 de Samuel 3:1. Sí, déjeme ver si es que la que está perdida soy yo. Sí, exactamente. Gloria a Dios. Mire, ya nada más me leyó ese verso. Me dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Aleluya. ¿Qué me quiso decir ella con eso? Que la guerra iba para largo, pero que uno se iba a ir fortaleciendo y el otro se iba a ir debilitando. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que me dijo, que no lo olvido, me dice, mira, tú tienes que cancelar todas las palabras contrarias que tú has pronunciado a lo que Dios ha dicho de ti. Hermana, y ahí sí yo había fallado. Ahí sí yo había fallado en decir palabras contrarias. Cuando ella me lo explicó, me di cuenta que sí. Porque yo le decía a mi esposo, ya esto no es un hogar. Así, cuando discutíamos, yo le decía, ya esto no es un hogar. Claro, era una palabra totalmente contraria a la voluntad del Señor. Y estaba diciendo que no era. Y Satanás tomaba esa palabra. Y así muchas otras palabras que decía que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y muchas veces la decía sin darme cuenta. Fíjense cómo dice Proverbios 18, 20 al 21, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Aleluya. Me dice, mira, cancela todas las palabras que tú has dicho que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. El caso, hermanas, que miren,
para acelerar, me fui muy contenta a mi casa y yo dije, ok, Señor, ya sé lo que hay. Vamos arriba, vamos a echar el pleito en el nombre del Señor. Así que me mantuve, hermano, en oración, humillada, postrada delante del Señor. Y en mi situación de soledad, el Señor me envía 2 ángeles. 2 vecinas que yo no conocía, porque yo nueva en ese sector. Una de una iglesia, otra de otra. Pero Dios me la envía. Hicimos una amistad que mi casa se convirtió entonces en un altar de adoración. 3 mujeres, 3 guerreras, que nos reuníamos ahí las 3 a orar, a interceder. Mujeres que me ayudaron. Y no puedo dejar de mencionar las mujeres de mi congregación, que teníamos un grupo que le denominábamos 911, dirigida por la pastora Ruth. Orábamos todas las tardes, mujeres que me ayudaban con la oración, porque sabían mi condición. Hermana, miren, y acontecen, al transcurrir del tiempo, mi esposo, bueno, la señora lo había mudado, vivía con la señora, y él, pues, ni si te he visto no me acuerdo. Y cuando le preguntaban por ahí que, pero vean acá que fulana, no, eso murió, esa era la palabra. Así mismo. No, fulana, no, eso murió. Así mismo, textualmente. Miren, acontecieron 2 acontecimientos que desafiaron mi fe y trataron de desviarme del propósito. La primera fue que la señora que había mudado a mi esposo frecuentaba al frente de mi casa. Pero no solamente ella, sino que él también, eran los 2 que frecuentaban al frente de mi casa. O sea que desde la galería de mi casa o desde una ventana de mi casa, yo podía ver a mi esposo con la señora. Ahí, sí, compartiendo y eso con un familiar que ella tenía frente a mi casa. Eso, hermano, eso duele. Esa fue un acontecimiento que desafió mi fe. Pero otro acontecimiento que desafió mi fe fue una noticia que recibí de que mi esposo iba a tener un hijo fuera de matrimonio. Eso sí duele. Eso sí duele. Porque al menos en mi situación, yo como que veía, la criatura no tiene culpa. Todas las criaturas son lindas, son de Dios, son bendecidas. Pero yo lo que veía, que como que se iba a visualizar, se iba a materializar la infidelidad de mi esposo. Así era que yo lo visualizaba, como que se iba a concretar, porque ya era algo tangible, iba a haber algo tangible que se pudiera decir, que fuera testigo de esa infidelidad. Hermano, y esos acontecimientos me estremecieron. Yo dije, wow, Señor, nunca esperé esto. Pero me di cuenta que lo que operaba en él eran espíritus infernales. Y el Señor me lo mostró en una visión, en un éxtasis. Yo vi varios cachorritos que estaban amarrados a un poste bien grande. Y de repente vino una mano con alimentos para esos perritos, una mano grande. Y trajo un plato grande así de alimento para cachorros. Y todos esos cachorritos, cuando olfatearon ese alimento, corrieron a comer. Pero hubo uno que no pudo zafarse. Y pataleaba así y aruñaba la tierra porque quería comer, pero estaba amarrado. Y los otros cachorritos comiendo en el plato, pero él estaba queriendo comer, pero no podía. Cuando le dije a alguien de eso que vi tan extraño, me dijo, es que hay cadenas, hay ataduras. Él quiere, pero no puede. Quiere comer, pero no puede, porque está atado.
Aleluya. Entonces entendí que tenía que arreciar la batalla, que tenía que pelear fuertemente en contra del que le tenía la voluntad sujeta. Porque era el enemigo que le tenía la voluntad cautiva. Porque para mí adentro yo decía, ese hombre me ama. Pero Satanás le tenía la voluntad cautiva. Y hacía que de su boca saliera lo contrario. Así que yo me enfoqué en Dios. Yo me mantuve enfocada en mi Señor. Yo me mantuve postrada, hermanos. Y fue un proceso bien difícil, fue un proceso bien largo. Yo intensificaba mi oración y el Señor comenzó a tratar conmigo de manera personal, de ahí a ahí. Y el Señor me dijo, tienes que cambiar tu trato hacia Él. Y yo, ¿cómo? Tienes que cambiar tu trato hacia Él. Cuando Él ocasionaba visitar, yo lo trataba con indiferencia, porque estaba dolida. Yo, sí, ajá, Y me dijo el Señor, no, así no. Tienes que cambiar tu trato hacia Él. Cuando Él venga, tú lo vas a tratar bien. Ofrécele un juguito, ofrécele algo. Y mira a ver, pero cambia tu trato y tu lenguaje hacia Él. Dije, wow, Señor, qué fuerte me la tiró. Digo, pero en tu nombre, Señor, yo haré lo que tú me digas. Y así, cuando solía, después entonces ir, oh muchacho, ¿y cómo te estás? ¿Cómo te va? Nada de mencionar la señora, nada. ¿Cómo te va? ¿Tu trabajo? Y aquí, allá, no, sí, bien. Así comenzaba. Otra cosa que me dijo el Señor, me dijo, mira, tú no eres para nada sumisa. Ahí sí me dio duro, hermano, porque todavía estoy trabajando con eso. Aleluya. Me dijo, tú no eres sumisa, nada sumisa. Y realmente, hermanos, lo reconozco. Pero el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha ayudado. Otra cosa que me dijo el Señor, que yo no respaldaba el ministerio de mi esposo. Digo, ay, Señor, tienes razón. Él en un ministerio trabajando y yo en otro. Y el Señor me dijo, tienes que respaldar el ministerio de tu esposo. Tienen que trabajar de común acuerdo. Donde esté uno, tiene que estar el otro. Porque ustedes son una sola carne. Así que tienen que trabajar juntos. El Señor entonces me comienza a dar estrategias de guerra. Comienza a decirme, mira, quiero que para esta fecha, cojas 7 días de ayuno, de oración. O hagas silicio así. O cojas 21 días. Y comenzó el Señor a darme las estrategias de guerra. Y yo a obedecer. Algo que me dice el Señor, que me dio ahí. Tienes que pedirle perdón. Aleluya. Esa sí fue fuerte. Pero Señor, ¿pero y cómo? Pero yo pedirle perdón cuando Él es que me ha hecho tanto daño. Tienes que pedirle perdón porque tú tienes mucho resentimiento. Y para yo poder sanar tu corazón, tienes que pedirle perdón. Hermano, fue difícil, pero el Señor me ayudó. A un día llamarlo a su trabajo y decirle, mira muchacho, pasa por aquí, por donde yo trabajo. No, ven, que quiero hablar una cosa contigo. Y cuando estuve ahí frente a mí, dije, mira, yo te mandé a llamar para pedirte perdón. Por esto y esto. Él ni se inmutó.
Ah, no, está bien. Tú sabes que yo nunca he tenido nada contigo. Amén. Pero cumplí con lo que el Señor me dijo. Pide perdón. Amén. Me humillé y pedí perdón. Y lo último más o menos que el Señor me dice es que, mira, tienes que bendecir a la señora. Pero Señor, pero no. Eso tú tienes que repetírmelo. Repítemelo, Señor. Como que no escuché bien. Que tienes que bendecir a la señora. Wow. Bueno, Señor, si eso es lo que realmente tú quieres, me está pidiendo, vamos a bendecir a esa señora. Señor, bendice a esa mujer. Dale su marido, porque el que tiene mío. Bendícela en todas las áreas. Que sea prosperada, bendecida. Con toda bendición de lo alto. Comencé a bendecir a esa mujer, a los hijos de esa mujer. Hermanas, y en principio no me salía así, pero después me salió. En principio fue como a regañadientes. Señor, bendícela. Bendice. Pero después, mire, me salió como la bendije ahora mismo. Y la sigo bendiciendo en el nombre de Jesús. Me salió. Y bendecí a esta mujer como si fuera familia mía. Aleluya. Eso lo hace el Señor, hermana. Cuando nosotros, mire, postrada a sus pies, buscamos su dirección. El Señor hace eso y más. Aleluya. Así que, hermanas, el Señor fue sanando mi corazón. Y perdoné a todas las que me hicieron burla. Porque muchas mujeres me hicieron burla. Sí, sufrí mucha burla. De muchas. Pero el Señor sanó mi corazón. El Señor para mí era suficiente. El Señor era el objeto de mi alabanza, de mi adoración. El Señor era mi deleite. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Dice él en Santiago 4:8. Así que como el Señor comenzó a sanar mi corazón, ya no me sentía angustiada. Ninguna noticia que escuchaba me inmutaba, nada que pudiera ver, porque muchas veces que lo vi montado en el vehículo, me pasaban por el lado y nada más me tiraban el polvo. Ya, ahí está mi hija que es testigo. Ya eso no me inmutaba. Que yo lo viera por ahí con la señora, para nada. Yo estaba segura que Dios lo iba a hacer. Y yo estaba descansando en el Señor, a sus pies. Así que estaba confiada. Era solo cosa de paciencia y de obediencia. Y eso, ¿sabe lo que implicaba? Permanecer postrada. Eso implicaba, permanecer postrada a sus pies. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso era lo que hacía, me humillaba delante del Señor. Hermanos, ¿y cómo el Señor lo hizo? Cuando menos yo lo esperaba, se me aparece en la casa. En la iglesia había un retiro, antes le llamaban encuentro. El Señor hace que pierda el trabajo. Y un día que va así a visitar, ya yo le había dicho a las muchachas de 9-11, no sé, pero ¿qué ustedes creen si yo lo invito a ese retiro? ¿Ustedes creen que bueno, para Dios no hay nada imposible? Y estamos orando. Así que él se aparece en la casa, le digo, mira muchacho, hay un retiro
no le dije di que encuentro ni nada, porque iba a decir que, ¿usted sabe? Hay un retiro de 2 días, de 3 días, no recuerdo qué es, en casa de Abraham. Tú no estás trabajando, vete para que te goce, qué sé yo qué. No, yo no voy para ahí. Digo, pero ¿por qué tú no estás trabajando, muchacho? Ve y gózate. Sabe Dios, el Señor, la bendición que te tiene y eso. Yo le dije, ¿y cuánto es? Digo, tanto. Ah, no, yo no tengo cuarto. Eso es demasiado dinero. Digo, pero yo te lo pago. Pero yo te lo pago, muchacho, ve. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, yo le tiré esa, no insistí. Para dejar la cosa así, para que el hombre no se calentara. Así. Cuando la fecha se estaba acercando, entonces volví, después de haber orado, ayunado, y el grupo de intercesora, ahí. Vuelvo y le digo un día, pero ven acá, muchacho, yo te dije a ti de un retiro y tú no me has dado respuesta, me dejaste así. ¿Y dónde es? Digo, en tal sitio. Ay, pero tantos días. ¿Y por qué un retiro de tantos días? Digo, no, porque ahí se va a gozar, ahí se va, ya tú sabes. Y ya, haciendo mi trabajo, hasta que por fin el hombre me dice que sí. Ay, me mandé para el grupo de oración. Digo, el hombre dijo que sí. ¡Ah! ¡Está cogido! Dice que va, pero espérate. Que yo hasta que no lo ve en la guagua, un hombre tan culebro, hasta que yo no lo ve en la guagua, pero oramos delante del Señor, hasta que llegó la hora del viaje, y lo veo que llega así, como azoradito, y yo tratando de hacer el ambiente al hombre, para que no se me devuelva, y los hermanos van y lo saludan, y todo, porque, saben, un hombre bien, bien querido, y lo saludan, pero el hombre está así como orillado. Y yo dije, no quiero insistir, no quiero, pero orando, y esa mujer intercediendo ahí. Cuando yo vi que ese hombre se montó en la guagua, dije, ahora sí, ahí está cogido el hombre. Cuando ese hombre llegó al lugar, mire, hermanas, déjeme decirle que desde que ese hombre pisó ese lugar, no dejó de hacer así, mire. Limpiándose las lágrimas. Y la palabra ahí, fuerte con él la palabra. Y viene una conferencia, se termina esa, viene otra. Y el hombre no se puede ir porque está allá en casa de Abraham, no se vaya a pie. Digo, bueno, aquí él va a aguantar su chuchazo. Y entonces el Señor lo agarró y lo confrontó con la palabra. Y yo preguntaba por él, porque las mujeres estábamos aparte de los hombres. Y yo le preguntaba a mi pastor Josué, le decía, Josué, ¿y el hombre? Porque yo loca por curiosidad, a ver, ¿en qué estaba? Y el hombre, bueno, ahí todo el mundo está comiendo menos él. Oh, menos él, ¿y por qué? Ah, no, porque él está tirado dando gritos. Digo, santo, aleluya. Hermano, mire, fue una transformación tan grande que el Señor hizo, que al otro día él se quería ir para su casa. Cuando él salió de ese encuentro, él se quería ir para su casa. Él me dijo que él se quería ir para su casa. Y fue tan grande el milagro que Dios hizo, que cuando lo recibieron en la congregación hasta hoy en día siente que él nunca se ha ido de la iglesia. Y fueron 12 años que duró descarriado. 5 años fuera de mi hogar. 5 años sola. Pero la congregación, pero él dice que él siente que él nunca se ha ido de Jerusalén. Mire si la restauración fue tan grande. Y ya antes de los 3 meses,
de él reconciliarse, ya le habían quitado decimos como disciplina, el tiempo que le dan de observación. Gracias, varón. El tiempo de observación, ya a los 3 meses, comenzaron a darle cargos. Porque algo sí, hermanas, que nunca me descuidé de orar por el ministerio. Yo le decía, Señor, tú lo traes de vuelta, pero cuando lo traiga, restáurale el ministerio. Restaura el ministerio, hermana. Porque mire, esa oración que yo hice en la cocina de mi casa, yo hice la oración de Daniel. Yo dije, Señor, hemos pecado, te hemos ofendido. Esta familia ha pecado contra ti. Esta familia te ha defraudado. Esta familia te ha desobedecido. Hemos fallado, Señor. Perdónanos. Y comencé a orar por el ministerio. Dije, Señor, restaura. Mi esposo es un hombre de ministerio. La mayoría quizá de ustedes lo conoce. Y yo dije, Señor, porque yo veía que muchos ministerios, que muchos hermanos que se van al mundo, cuando regresan, esos ministerios no son restaurados. No son restaurados esos ministerios. Y se quedan esos hermanos pues así, pero ya no vuelve a ser como lo mismo. No sé si usted ha visto a alguien, pero yo conozco muchos que el Señor no le vuelve a restaurar el ministerio. Caen y por la misericordia de Dios son salvos, perseveran, pero el ministerio no les es restaurado. Y yo oraba por el ministerio. Yo decía, Señor, ten misericordia que cuando mi esposo vuelva, porque estaba seguro que volvía. Nunca lo dudé. Nunca dudé de que mi esposo volvía a los pies del Señor. Mire, hermanas, y mi hogar fue restaurado. Pero también mis hijos fueron de vuelta. Aleluya. Porque yo le decía al Señor, mis hijos necesitan verte trabajando. Necesitan ver un milagro de ti. Necesitan ver que su padre vuelva a los caminos del Señor. Ellos necesitan ver ese milagro. Y mis hijos que estaban descarriados, hoy están en los caminos del Señor. Esa perla y ese diamante le sirven al Señor. Así que mis hijos fueron de vuelta. El Señor permitió que mi esposo retornara al hogar. Claro, él quería ir al otro día, pero yo le dije, espérate. Vamos a hacer como hacen los petros macorizanos con los cangrejos. ¿Ustedes saben cómo hacen con los cangrejos? Lo limpian primero. Y después se lo comen. Así que dije, espérate, papá, aguántate. Y duré una semanita ahí, le di, porque estaba desesperado por volver para su casa. Hasta que llegó a la casa, hasta el día de hoy. Así que, miren, y no solo eso, sino que el Señor nos dio la oportunidad, después que mi esposo regresó al hogar, de que hiciéramos el curso de liderazgo juntos, la escuela de líderes. Nos dio la oportunidad también de hacer el instituto bíblico juntos, de graduarnos en el instituto bíblico. Nos ha bendecido ya tenemos varias credenciales de nuestro concilio, Asamblea de Dios, y eso lo hemos logrado juntos. Y ahora trabajamos más unidos en el ministerio. Sí, dice Michael que el hombre ofició una boda en estos días allá en la iglesia. Claro, es un ministro. Hermanos, miren, y el Señor restauró totalmente mi hogar. Mi esposo de vuelta, mis hijos también, y el ministerio restablecido. Si no puedes superar tu incredulidad con razones, vénsela con oraciones. Postrada a los pies del Maestro. Aleluya. Así que postrada, hermana, mire, postrada nosotras. Encontramos consuelo, encontramos corrección. Postrada a los pies del Maestro, encontramos restauración, dirección.
encontramos perdón y somos capaces de perdonar a los pies del Maestro. Postrada ante Él somos vivificados en el Espíritu. Por tanto, hacemos morir los deseos de la carne. Postrada a sus pies, descubrimos el alcance del poder y la autoridad que ha sido depositado en nosotros para derribar fortaleza y obtener la victoria. Así que, hermanas, vamos a seguir postradas a los pies del Señor, porque ahí en ese lugar es que está asegurada nuestra victoria.